Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, ¿qué postula? Párrafo 12. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial, según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Capítulo 6. Las lecciones del amor. Cuarto, la única respuesta. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero, es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree, y con razón, que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te desease el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. Cuando Dios te creó, te hizo parte de Él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Hiciste al ego sin amor y, por consiguiente, él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor, y puesto que el reino es amor, crees estar privado de él. Eso le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su hacedor, y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente
que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. El ego planteó entonces la primera pregunta que jamás se hizo, pregunta que él jamás podrá contestar. La pregunta ¿qué eres? Representó el comienzo de la duda. Desde entonces el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta, pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo en uno u otro momento ha acudido a Él para de una u otra forma obtener ayuda, y Él ha contestado. Puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeras, no te podrías poner de su parte, y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo, porque te estarás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente, y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él y el cuerpo se unen para llevar a cabo un ataque conjunto. Tal vez sea esta la más extraña de todas las percepciones si te detienes a considerar lo que ello realmente implica. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente, que sí es real, de que ella es su recurso de aprendizaje. Y, lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. Nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa, y nadie que está en su mente recta lo cree. Escucha, pues, la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Eres una criatura de Dios, una parte de su reino de inestimable valor que Él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas no quedará ni rastro de tu sueño, porque despertarás. Tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego y estos te han confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no te dabas cuenta de ello. Cuando despiertes, verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti, y ya no creerás en los sueños, porque éstos dejarán de ser reales para ti. El reino, en cambio, y todo lo que allí has creado, será sumamente real para ti, porque es hermoso y verdadero. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. Solo el ser vive en el reino,
donde todo mora en Dios con absoluta certeza. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él, pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente ha pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de ella. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. En una situación imposible, puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas mismas te pueden liberar de tal situación. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Eso te pone a cargo del reino con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará en modo alguno. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrase tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado. Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son, por lo tanto, desvalidos. Este es el tipo de razonamiento en el que el ego se embarca. Dios, que sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla. Eso sería tan imposible como la noción del ego, según la cual Él ha humillado a Dios. Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad, y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente, y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es posible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú las promulgaste. ¿De qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? ¿Podría Dios perder su propia certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseñas. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Si Él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? En ese caso, dudarías de tu mente recta, que es el único lugar donde puedes encontrar la cordura que Él te dio. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación.
La voz del ego surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Esto no podía alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la acalló porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, Él no cuestionó. Él simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. Libro de ejercicios, lección 166. Se me han confiado los dones de Dios. Se te ha dado todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita. Él conoce a su Hijo. Él da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Sin embargo, a menos que tu voluntad sea una con la suya, no podrás recibir sus dones. Mas, ¿qué podría hacerte pensar que hay otra voluntad aparte de la suya? He aquí la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo. Este mundo no es la voluntad de Dios, por lo tanto, no es real. No obstante, aquellos que creen que lo es, no pueden sino creer que hay otra voluntad, la cual produce efectos opuestos a los que Él dispone. Esto es claramente imposible, mas la mente de aquel que contempla el mundo y lo juzga como real, sólido, digno de confianza y verdadero, cree en dos creadores, o mejor dicho, en uno, el mismo, mas nunca en un solo Dios. Todo aquel que alberga creencias tan extrañas como estas no puede aceptar los dones de Dios, pues se ve obligado a creer que aceptarlos, por muy evidentes que se vuelvan, por muy grande que sea la urgencia con la que se le exhorta a reclamarlos como propios, es verse presionado a traicionarse a sí mismo. Por lo tanto, tiene que negar la existencia de dichos dones, contradecir la verdad y sufrir para preservar el mundo que él mismo construyó. He aquí el único hogar que cree conocer. He aquí la única seguridad que cree poder encontrar. Sin ese mundo que él mismo construyó, se siente como un paria, sin hogar y preso del miedo. No se da cuenta de que en ese mundo es donde en verdad es presa del miedo y donde no tiene un hogar, donde es un paria que en su vagar se ha alejado tanto de su hogar y por tanto tiempo que no se da cuenta de que se ha olvidado de dónde vino, a dónde va e incluso de quién es en realidad. No obstante, los dones de Dios lo acompañan en su solitario e insensato vagar, aunque él no se dé cuenta. No puede perderlos, pero no ve lo que se le ha dado. Continúa errante, consciente de la futilidad que le rodea por todas partes, viendo cómo lo poco que tiene no hace sino menguar, conforme él sigue adelante sin ir a ninguna parte. Pero aún así, continúa deambulando en la miseria y en la pobreza, solo, aunque Dios está con él, y en posesión de un tesoro tan grande que, ante su magnitud, todo lo que el mundo ofrece no tiene ningún valor. Su aspecto da lástima, está cansado y rendido, viene harapiento y los pies están ensangrentados por los abrojos del camino que ha venido recorriendo. No hay nadie que no se haya identificado con él, pues todo el que viene aquí ha seguido la misma senda que él recorre y se ha sentido derrotado y desesperanzado, tal como él se siente ahora. Mas,
Es su situación realmente trágica si te percatas de que está recorriendo el camino que él mismo eligió y que no tiene más que darse cuenta de quién camina a su lado y abrir sus tesoros para ser libre? Este es el ser que has elegido, el que forjaste para reemplazar a la realidad. Este es el ser que defiendes ferozmente contra toda muestra de razón, toda prueba, así como contra todos los testigos que te pueden demostrar que eso no es lo que tú eres. No les haces caso. Sigues el camino que te has trazado, cabizbajo. No vaya a ser que captes un atisbo de la verdad, te libres del autoengaño y quedes en libertad. Te retraes temerosamente, no vaya a ser que sientas el toque de Cristo sobre tu hombro y percibas su amorosa mano apuntando hacia tus dones. ¿Cómo podrías decir entonces que la pobreza te acompaña en el exilio? Él te haría reír de semejante percepción de ti mismo. ¿Cómo podrías entonces seguir teniendo lástima de ti mismo? ¿Y qué pasaría entonces con toda la tragedia que procuraste para aquel que Dios dispuso que gozase únicamente de dicha? Tu miedo ancestral te ha salido al encuentro ahora, y por fin la justicia ha dado contigo. Cristo ha puesto su mano sobre tu hombro y ya no te sientes solo. Piensa incluso que el miserable yo que creíste ser tal vez no sea tu verdadera identidad. Tal vez la palabra de Dios sea más cierta que la tuya. Tal vez los dones que Él te ha dado son reales. Tal vez tu plan de mantener a tu hijo sepultado en el olvido y de seguir por el camino que elegiste recorrer, separado de tu ser, no lo ha engañado del todo. La voluntad de Dios no se opone a nada, simplemente es. No es a Dios a quien has aprisionado con tu plan de querer perder tu ser. Él no sabe nada de un plan tan ajeno a su voluntad. Hubo una necesidad que Él no entendió y Él simplemente dio una respuesta. Eso es todo. Y tú, a quien se le ha dado esa respuesta, no tienes necesidad de nada más. Ahora vivimos, pues ahora no podemos morir. El deseo de morir ha recibido respuesta y la vista mediante la cual se contemplaba a la muerte ha sido sustituida por una visión que percibe que tú no eres lo que pretendes ser. Uno que marcha a tu lado le ofrece a cada uno de tus temores esta piadosa respuesta: eso no es cierto. Cada vez que el pensamiento de pobreza te oprime, Él te recuerda todos los dones que posees y cuando te percibes solo y atemorizado, te recuerda que Él siempre está a tu lado y te recuerda también algo más que tú habías olvidado, pues al tocarte ha hecho que seas igual que Él. Los dones que posees no son solo para ti. Ahora tienes que aprender a dar lo que Él vino a ofrecerte. Esta es la lección que está implícita en lo que Él da, pues Él te ha salvado de la soledad que quisiste forjar para ocultarte de Dios. Él te ha recordado todos los dones con los que Dios te bendijo. Te habla a sí mismo de aquello en lo que se ha de convertir tu voluntad cuando lo aceptes y reconozcas que son tuyos. Los dones de Dios te pertenecen y se te han confiado para que se los des a todos aquellos
que eligen recorrer el solitario camino del que tú te has escapado. Ellos no entienden que lo único que están haciendo es ir en pos de sus deseos. Ahora eres tú quien les tiene que enseñar, pues has aprendido de Cristo que hay otro camino que pueden recorrer. Les puedes enseñar esto demostrándoles la felicidad que colma a aquellos que sienten el toque de Cristo y que reconocen los dones de Dios. No permitas que tus pesares te tienten a no ser fiel a tu cometido. Tus suspiros no harían ahora sino truncar las esperanzas de aquellos que cuentan contigo para su liberación. Tus lágrimas son las tuyas. Si enfermas, no haces sino impedir su curación. Tus temores no hacen sino enseñarles que los tuyos están justificados. Tu mano se convierte en la que otorga el toque de Cristo. Tu cambio de mentalidad se convierte en la prueba de que quien acepta los dones de Dios jamás puede sufrir por nada. Se te ha encomendado liberar al mundo de su dolor. No lo defraudes. Conviértete en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo puede ofrecerle a todo el mundo. Dios te ha confiado sus dones. Que tu felicidad dé testimonio de la gran transformación que experimenta la mente que elige aceptarlos y sentir el toque de Cristo. Esa es tu misión ahora, pues Dios les ha encomendado a todos los que reciben sus dones que a su vez los den. Él ha compartido su gozo contigo. Ahora tú vas a compartirlo con el mundo. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 5. Júbilo. El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre, tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su Maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino, porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud, y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Manual para el Maestro, pregunta 15. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? Por supuesto que sí. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día, cada cual le dará la bienvenida, y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo, y este
quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre el que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima, y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Maestro de Dios, ¿es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no, todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de la creencia a la certeza. Un instante que pases fuera del tiempo puede producir el fin de este. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo, y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? ¿O todavía intentas usurpar su función? Aprende a aquietarte, porque su voz se oye en la quietud, y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando calmadamente lo esperan. Tú que a veces estás triste y a veces enfadado, tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio. Abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado nimios e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. ¿Qué puede ofrecerte el mundo, independientemente de cómo juzgues sus regalos, que tú prefirieses tener? Serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce el engaño. Sus promesas son seguras. Recuerda solo eso. Sus promesas garantizan su juicio y solo éste será aceptado al final. Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para así mantenerlo a salvo. Manual para el maestro. Clarificación de términos. 6. El Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador, y al crear junto con él
y a su semejanza, oh Espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y, por lo tanto, ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación, al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios, percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido, porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente, que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y también parece ser cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar al mundo, y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte, pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará
a la eterna amorfía de Dios. La práctica de la psicoterapia. Segundo, ¿es la psicoterapia una profesión? Estrictamente hablando, la respuesta es no. ¿Cómo podría considerarse exclusiva una profesión que todo el mundo desempeña? ¿Qué límites podría imponerse a una interacción en la que cada quien es a la vez paciente y terapeuta en toda relación en la que forma parte? Sin embargo, desde un punto de vista práctico, se puede decir que hay algunas personas que se dedican fundamentalmente a alguna u otra forma de curación como su tarea principal. Y es a ellos a los que un gran número de personas acude en busca de ayuda. Esa es, en efecto, la práctica de la terapia. Ellos son, por consiguiente, los ayudantes oficiales. Están dedicados a satisfacer ciertas clases de necesidad en sus actividades profesionales, aunque pueden ser maestros mucho más capaces fuera de ellas. Ellos no necesitan, evidentemente, pautas específicas, pero se les puede pedir que utilicen ciertas aplicaciones de los principios generales que rigen la curación. En primer lugar, el terapeuta profesional se encuentra en una disposición idónea para demostrar que no hay grados de dificultad en la curación. No obstante, para poder hacer esto, necesita un adiestramiento especial, puesto que el aprendizaje mediante el cual se convirtió en terapeuta probablemente le enseñó poco o nada acerca de los verdaderos principios de la curación. De hecho, probablemente le enseñó cómo imposibilitarla. La mayoría de las enseñanzas del mundo siguen un programa de estudio en cómo juzgar con miras a hacer del terapeuta un juez. Más aún de esto, se puede valer el Espíritu Santo y a la menor invitación lo hará. El sanador no sanado puede ser arrogante, egoísta, indiferente e incluso deshonesto. Puede no estar interesado en la curación como su meta principal, pero algo le sucedió. No importa cuán leve pudo haber sido, ni cuán equivocada la dirección que pudo haber elegido cuando decidió ser un sanador. Ese algo es suficiente. Tarde o temprano, ese algo despuntará y crecerá. Un paciente tocará su corazón y el terapeuta silenciosamente le pedirá ayuda. Ha encontrado un terapeuta para sí mismo. Le ha pedido al Espíritu Santo que entre en la relación y la sane. Ha aceptado la expiación para sí mismo. Se dice que Dios contempló todo lo que había creado y lo declaró bueno. No, Él lo declaró perfecto, y así fue. Y como sus creaciones no cambian y son eternas, así es ahora. Sin embargo, es imposible que exista un terapeuta perfecto o un perfecto paciente. Ambos han tenido que negar su perfección, pues la misma necesidad que uno tiene por el otro implica un sentimiento de carencia. Una relación de uno a uno no es la relación una. Sin embargo, es el medio de retorno, el camino que Dios eligió para el regreso de su Hijo. En ese extraño sueño debe adentrarse una extraña corrección, pues solo eso es la llamada a despertar. ¿Y qué otra cosa, si no, debe ser la terapia? Despierta y regocíjate, pues todos tus pecados te han sido perdonados. Este es el único mensaje que dos personas deberían darse la una a la otra. Algo bueno debe resultar de todo encuentro entre paciente y terapeuta, y ese algo bueno se salvaguarda para los dos
hasta el día en que ambos puedan reconocer que solo eso fue real en su relación. En ese momento, lo bueno se les devuelve, bendecido por el Espíritu Santo, como regalo de parte de su Creador y como muestra de su amor, pues la relación terapéutica debe llegar a ser como la relación entre el Padre y el Hijo. No hay otra, porque no hay nada más. Los terapeutas de este mundo no esperan ese resultado, y muchos de sus pacientes serían incapaces de aceptar su ayuda si ese fuese el caso. No obstante, ningún terapeuta establece realmente el objetivo de las relaciones de las que forma parte. Su comprensión comienza con este reconocimiento y continúa a partir de ahí. En el instante en que el terapeuta se olvida de juzgar al paciente, es cuando tiene lugar la curación. Algunas relaciones jamás llegan a ese punto, aun cuando tanto paciente como terapeuta pueden cambiar sus sueños en el proceso. Sin embargo, no será el mismo sueño para ambos, y por ende, no es el sueño del perdón en el que ambos despertarán algún día. Lo bueno se salvaguarda, de hecho se atesora, pero es poco el tiempo que se ahorra. Los nuevos sueños perderán su atracción temporal y se convertirán en sueños de miedo, que es el contenido de todos los sueños. No obstante, ningún paciente puede aceptar más de lo que está listo para recibir, y ningún terapeuta puede ofrecer más de lo que cree tener. Por lo tanto, hay un lugar para todas las relaciones de este mundo, y aportarán tanto bien como cada una pueda aceptar y utilizar. De todos modos, la curación tiene lugar cuando cesa todo juicio, porque solo entonces se puede entender que no hay grados de dificultad en la curación. Este entendimiento es crucial para el sanador sanado. Ha aprendido que no es más difícil despertar a un hermano de un sueño que de otro. Ningún terapeuta profesional puede mantener este entendimiento todo el tiempo en su mente y ofrecérselo a todo el que acude a él. Hay algunos en este mundo que casi lo han logrado, pero no han aceptado el regalo del todo para poder permanecer aquí y dejar que su comprensión permanezca en la tierra hasta el final de los tiempos. Realmente no se les debe llamar terapeutas profesionales. Son los santos de Dios. Son los salvadores del mundo. Su imagen ha de permanecer porque así lo eligieron. Toman el lugar de otras imágenes y su ayuda llega en forma de tiernos sueños. Una vez que el terapeuta profesional se ha dado cuenta de que las mentes están unidas, puede también reconocer que el concepto de grados de dificultad en la curación no tiene sentido. No obstante, mucho antes de que llegue a este entendimiento con el tiempo, puede encaminarse hacia él, y son muchos los instantes santos que pueden ser suyos a lo largo del camino. Una meta marca el final de una jornada, no el comienzo, y a medida que se alcanza cada meta, otra puede vislumbrarse más adelante. La mayoría de los terapeutas profesionales apenas se encuentran al comienzo de la fase inicial de la primera jornada. Incluso aquellos que han comenzado a comprender lo que deben hacer pueden oponerse a dar el primer paso. Sin embargo, todas las leyes de la curación pueden ser suyas en un solo instante. La jornada no es larga excepto en sueños. El terapeuta profesional posee una ventaja que puede ahorrarle una enorme cantidad de tiempo si la usa adecuadamente. Ha elegido una senda en la que existe una gran tentación
a hacer un mal uso de su papel. Si escapa a la tentación de asumir una función que no le ha sido dada, podrá superar muchos obstáculos a la paz con bastante rapidez. Para entender que no hay grado de dificultad en la curación, tiene que reconocer también su igualdad con el paciente. No hay términos medios en esto. O bien son lo mismo o bien no lo son. Los intentos de los terapeutas de transigir con respecto a esto son extraños en verdad. Algunos utilizan la relación únicamente con el fin de coleccionar cuerpos para que les rindan culto en sus santuarios y ven esto como una curación. Muchos pacientes también consideran este extraño procedimiento como la salvación. Aún así, en cada encuentro hay uno que dice: hermano mío, elige de nuevo. No olvides que cualquier forma de especialismo debe ser defendida y lo será. El terapeuta que camina sin defensas dispone de la fortaleza de Dios, pero el terapeuta que anda a la defensiva ha perdido de vista la fuente de su salvación. Él ni ve ni oye. ¿Cómo puede entonces enseñar? Puede hacerlo porque la voluntad de Dios es que Él ocupe su puesto en el plan para la salvación, porque es la voluntad de Dios que ayude a su paciente a unirse a Él allí, y porque su incapacidad para ver y oír no limita al Espíritu Santo en modo alguno, excepto en el tiempo, pues en el tiempo puede haber un gran intervalo entre el ofrecimiento y la aceptación de la curación. Este es el velo que cubre la faz de Cristo, pero no puede ser sino una ilusión, porque el tiempo no existe y la voluntad de Dios ha sido siempre exactamente como es. El canto de la oración. Tercero, la separación en contraposición a la unión. La falsa curación sana al cuerpo en parte, pero nunca de forma total. Sus metas separadas se pueden apreciar claramente en esto, pues no elimina la maldición del pecado que yace sobre él. Por consiguiente, todavía engaña. No es realizada por uno que comprende que el otro es exactamente igual que él, pues esto es lo que hace posible la verdadera curación. Cuando es falsa, hay un poder que uno de ellos posee que no ha sido otorgado a ambos por igual. En esto se muestra la separación, y con eso se pierde el significado de la verdadera curación y surgen ídolos para opacar la unidad que es el Hijo de Dios. Curar para separar puede parecer una idea extraña. Sin embargo, lo mismo se puede decir de toda forma de curación basada en cualquier tipo de desigualdad. Esas formas pueden sanar el cuerpo y, de hecho, generalmente se limitan a eso. Alguien sabe más, se ha adiestrado mejor o es quizás más talentoso y sabio. Por lo tanto, puede curar a alguien que se encuentra por debajo de él y bajo su amparo. El cuerpo se puede curar de esta manera porque en sueños la igualdad no puede ser permanente. El sueño se compone de modificaciones y cambios. Curarse parece consistir en encontrar a alguien más sabio, quien, mediante sus artificios y conocimientos, lo consiga. Alguien sabe más. Esta es la frase mágica por medio de la cual el cuerpo parece ser el objeto de la curación, tal como el mundo la concibe. Y a este alguien más sabio, el otro se dirige para beneficiarse de su conocimiento y habilidad, para encontrar en él remedio para su dolor. ¿Cómo puede ser eso?
La verdadera curación no puede proceder de una desigualdad asumida, que posteriormente se acepta como la verdad y luego se usa para ayudar a sanar a los heridos y calmar la mente que sufre de la agonía de la duda. ¿Existe entonces un papel que uno pueda jugar en la curación para ofrecer ayuda a otro? Desde la arrogancia, la respuesta tiene que ser no, pero desde la humildad, ciertamente hay un lugar para los que quieren ayudar. Es como el papel del que ayuda en la oración, que deja que el perdón sea aquello para lo que se concibió. No te consideras el portador del don especial que da lugar a la curación. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu unidad con el que está pidiendo ayuda, pues en esta unidad desaparece su sentido de separación, que es lo que lo enfermó. No tiene sentido administrar remedio alguno excepto allí donde radica la fuente de la enfermedad, pues de otra manera nunca podría curarse verdaderamente. Sanadores los hay, pues son hijos de Dios que reconocen su fuente y comprenden que todo lo que su fuente crea es uno con ellos. Ese es el remedio que brinda alivio infalible. Ese es el remedio que seguirá bendiciendo por toda la eternidad. No cura solo en parte, sino totalmente y para siempre. Ahora la causa de toda dolencia se ha puesto al descubierto totalmente como es, y en ese lugar se halla ahora escrita la santa palabra de Dios. La enfermedad y la separación deben curarse por el amor y la unión. Nada más puede curar tal como Dios estableció la curación. Sin Él no hay curación, pues sin Él no hay amor. Solo la voz de Dios puede decirte cómo curar. Escucha y nunca dejarás de ofrecer su amoroso remedio a quienes Él te envía para dejar que Él los sane y para bendecir a todos aquellos que colaboran con Él en nombre de la curación. El cuerpo sanará porque la causa de su enfermedad ha desaparecido y ahora, al no tener causa alguna, no puede volver a presentarse en otra forma. Tampoco se temerá a la muerte porque se ha comprendido lo que es. Aquel que verdaderamente se ha curado no tiene miedo, pues el amor ha entrado allí donde antes había ídolos, y el miedo ha cedido finalmente ante Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.